Vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario de Salud, Leonel Brioso, a quien le damos las buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Gracias por arrimarse. Antes de arrancar, decía, porque estuvimos charlando hace unos días a propósito del fallecimiento de José Mujica, y Brioso tiene una conexión directa, digamos, con el MPP, con el MLN y una historia de militancia de larga data, ¿no? Que arranca en fines de los 80. Sí, en el 84 fuimos el primer grupo, hasta donde sé, de gente joven que se reorganizó en torno a un grupo proto-MLN que se llamaba 26 de marzo en el Uruguay, porque estaba el otro 26 de marzo que había sido armado en Suecia, con la cual había una disputa ideológica bastante importante, y luego ingresé al MLN en el 85, en la reorganización, y participé activamente de la tercera convención nacional, que fue en diciembre del 85. Prehistoria, ¿no? ¿Estabas en el grupo antirracias y eso o no? Sí, claro. Sí. Estuvimos con el Frente Juvenil en el grupo antirracias. Eso fue ya más adelante, en el 88, 89. Fue una experiencia muy, muy intensa. Yo estaba a cargo de la organización y la militancia en el interior del país. Y por eso conozco a muchos de los que están hoy militando, diputados y senadores que de ahí son. ¿Y ahí cómo terminás llegando ahí? ¿Cuál era, digamos, tu peripecia inmediatamente previa que terminaste? Bueno, previa. Yo empecé a militar políticamente en el plebiscito del 80, en secundaria. Yo iba al Liceo 9 de Colonia. Ahí fue la primera aproximación a la militancia social en contra del tema del plebiscito de los militares. Luego, en el 82, tuve un breve pasaje por algunas estructuras clandestinas del Frente Amplio. Era bastante chico, tenía 16 años ahí. Y mi primer lugar de militancia política orgánica fue en el grupo Pregón Julio César Grauer de la doctora Alba Roballo, en el año 83, que luego fue fundador de los núcleos de base y de la Izquierda Democrática Independiente. Eso fue hasta el 84, y en el 84 comencé a militar ya en el MLN. Y esos años ahí, entre el 84, 89, que después el MLN termina incorporándose al Frente Amplio, ¿cómo eran las discusiones? Porque era toda una incógnita, ¿no? ¿Cuál iba a ser el futuro Sí. del MLN en la medida de que, bueno, se estaba rearmando después de la cárcel, el país salía de la democracia, y bueno, estaba la incógnita de, bueno, cómo se iban a procesar esa transición? Sí, nosotros antes de la salida de los últimos presos y de la famosa e importantísima conferencia en Conventuales, donde toda la plana mayor del MLN, menos Raúl Sendic, que por su herida no podía hablar y a él le daba mucha como vergüenza presentarse públicamente en esas condiciones, se hizo una conferencia de prensa donde se estableció la apuesta por la legalidad y no, como se decía en el momento, no esconder ninguna cuestión abajo del poncho, pero hasta entonces ya teníamos pistas que la mano venía de la reorganización en la legalidad por salidas de cartas y de posiciones de los máximos exponentes, fundamentalmente de Raúl, con respecto a eso, y nosotros lo que comenzamos a hacer fue organizarnos en base a esa visión de la reinserción de un movimiento guerrillero que había sido derrotado militarmente, pero que desde el punto de vista de los postulados políticos pensábamos entonces que seguían vigente fundamentalmente la impronta de la lucha social, de la lucha fundamentalmente por la equidad. En aquel momento fue muy importante lo que Sendic había planteado en contra de la deuda, por la tierra, el plan por la tierra y contra la pobreza. La deuda externa era un problema central en la agenda política de entonces. Quiero que se ubiquen en el panorama de que estamos hablando antes, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín, ¿no? Donde todavía existía una bipolaridad y algunos resabios de un modelo de transformación social en ese marco de dos bloques, ¿no? Una fuerte impronta antiimperialista vinculada con la visión latinoamericanista. Ese era un poco el panorama. Y hacía 10 años había sido la última revolución de tipo del siglo XX, que fue la revolución sandinista, en el 79.
Y en los 90, después que se da el Frente Juvenil ahí del MLN, ¿cuál fue el derrotero político de Brioso? Bueno, yo después de que nos fuimos, se dio una enorme dispersión. Siempre seguimos manteniendo una muy buena relación desde el punto de vista social y de intercambio con todos los compañeros y compañeras que nos fuimos. Éramos un lote de gente, éramos como 100. En aquel momento hacía bastante ruido, pero yo calculo que también por la etapa vital, en ese momento, si uno no tiene una organización política que lo nuclee, te gana mucho la impronta de tus situaciones personales, la familia, el trabajo, en mi caso el estudio. Estaba terminando la carrera de medicina y hubo una dispersión en términos políticos que no impidió que todos, la mayoría, siguiéramos vinculados de una u otra manera con la vida política nacional, y muchos de nosotros retomamos fuertemente la actividad político ya más de índole partidaria con los gobiernos del Frente Amplio en diferentes lugares de gestión, y yo en el gobierno de Mujica fundamentalmente vinculado con la tarea de la subsecretaría en aquel momento. Vamos a algunos temas de salud de la cartera de Brioso. Salud sexual y reproductiva ha sido, la visibilidad política que tuvo Brioso tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Conocíamos, el otro día arrancamos un ciclo con Ignacio Pardo, el demógrafo, y de los datos del censo 2023, el registro, que Uruguay registra la cifra más baja de nacimientos desde fines del siglo XIX, es quizás una novedad. Para muchos es un problema, muchos entienden que es un problema, para otros entienden que es una virtud del país. Entre otras cosas, por ejemplo, bajó la tasa de fecundidad adolescente, tiene que ver en esa baja los implantes subdérmicos, que me imagino que más o menos Brioso estuvo encima de su implementación cuando le tocó ser subsecretario anteriormente. Sobre estos últimos datos, ¿qué conclusiones saca Brioso como alguien experto en este mundo? Bueno, la baja de la tasa de fecundidad es desigual, es sobre todo en el sector de las mujeres más favorecidas económicamente, que se atienden en el subsector privado, no tanto en el público, y es fundamentalmente, como tú decías, en la población de adolescentes. Fue una política explícita que se diseñó durante el gobierno de Mujica, en el cual, cuando nosotros comenzamos en ese gobierno, el ministro Aralesker, el embarazo adolescente en el 2010 no se consideraba un problema de salud. Se consideraba, en términos sanitarios, como una decisión o un tema que posiblemente se tenía el derecho a quedar embarazada, y en definitiva. Y nosotros dimos esa discusión desde el punto de vista sanitario por los riesgos que tiene, pero sobre todo desde el punto de vista ideológico por lo que desconfigura las posibilidades del proyecto social de esa adolescente, sobre todo cuando hay una intersección de vulneración de derechos. Se posicionó el problema como un problema sanitario y se estableció una estrategia factible y que tuviera posibilidad de tener resultado, que era prevenir el segundo embarazo adolescente. Para prevenir el primero hay que hacer la revolución, hay que hacer un cambio social, estructural, cultural, muy, muy intenso. Pero para prevenir el segundo embarazo luego de un evento obstétrico, sea un parto o un aborto, es relativamente sencillo, porque por la estructura sanitaria de nuestro país, ese adolescente, ese evento lo va a resolver en el sistema sanitario, y si el sistema sanitario está diseñado como para ofrecerle un método muy seguro, que no tiene prácticamente efectos colaterales y que es reversible y que no depende de la persona, salvo el decidir colocárselo. Y ahí fue que pusimos el tema del implante desde el área de salud sexual y reproductiva, que dirigía entonces la doctora Leticia Riepi, y fue realmente una política que fue una de las que tuvo un impacto más impresionante en el contralor del embarazo adolescente, y por lo tanto era algo que buscábamos, ¿no? Disminuir el embarazo adolescente. Perdón, porque no me quedó del todo claro. Entonces, esta reducción que estamos viendo ahora es un efecto de esa política de reducción del segundo embarazo adolescente. Sí, básicamente sí. Que luego se extendió a toda la población. Bien, perfecto. Pero fundamentalmente el diseño era para el segundo, porque para un adolescente reinsertarse en la vida educativa, social, todo con un gurí, es difícil, pero se puede. Ya con 2 es
extremadamente complejo, ¿no? Pero quiere decir que hay margen para mejorar todavía estos números en relación al primer embarazo. Hay margen, sobre todo porque este indicador, y yo te diría todos los indicadores del proceso reproductivo, la primera infancia, la infancia y la adolescencia, están cortados por la vulneración socioeconómica, por la inequidad socioeconómica. Y en el Uruguay eso es facilísimo de ver, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene un sector público y un sector privado que está discriminado por los quintiles de ingreso. El 87% del quintil 1 y el 89% del 2 se atienden en ACE, mientras que es lo contrario con el 4 y 5, que se atienden en el privado. Entonces, cuando uno analiza, prácticamente lo podemos hacer en tiempo real, los resultados en su sector público y privado, lo que está viendo son la situación socioeconómica. Y en el tema del embarazo adolescente, el embarazo adolescente nace cuatriplica al mutualismo. O sea que todavía en ACE hay una vulneración de derechos y una dificultad con respecto a la decisión de poder prevenir un embarazo, vinculado fundamentalmente con la falta de proyectos de otro tipo que no sea una maternidad, muchas veces como forma para escapar a un hogar violento o como forma de ser valorada socialmente. ¿Y van a hacer alguna innovación en este sentido sobre este programa en este quinquenio? A nosotros lo que nos parece que todas las políticas que tienen que ver con la reproducción y la primera infancia, lo que tienen que estar mucho más marcadas es por lo que se denomina discriminación positiva, que es dar mucho más a los que menos tienen en cuanto a las posibilidades de mejorar las condiciones, y en este caso concreto hay que multiplicar lo que es la educación. Ahí estamos en contacto con la ANEP. En la educación se ha desarmado por falta de sustancia los programas educativos en educación integral en sexualidad, y creemos que eso es vital porque la educación es la base para una sexualidad placentera y responsable, y la anticoncepción. Hay mucho para mejorar también en esto de prevenir el primer embarazo de las adolescentes. ¿Qué fue lo que pasó con la educación sexual en el periodo pasado? Y bueno, lo que ocurre con la educación sexual, que es lo que ocurrió también en parte con toda la agenda de diversidad y quizás en parte con la agenda del aborto, es que había grupos dentro de la coalición de gobierno que tenían una agenda ideológicamente contraria de esto y se oponían desde el punto de vista ideológico que se llevara adelante. Me refiero a grupos relacionados con organizaciones mundiales vinculadas con el trumpismo de Estados Unidos y las iglesias evangélicas. Por ejemplo, en Latinoamérica, un consorcio muy fuerte que se llama A mis hijos no los tocan, y eso permea. ¿Pero permeó en los textos, en la forma en que se abordaba esto en el aula o en los desarrollos que había para hacer desde la ANEP? Permeó en la inanición de los programas, en la falta de capacitación de los docentes y en la falta de exigencia de que se lleve adelante, que es lo que tenemos que revertir y que estamos trabajando, empezando a coordinar para trabajar en conjunto para reformular la currícula y hacer obligatoria la educación integral en sexualidad a nivel formal en todos los ciclos educativos, siempre teniendo en cuenta de que es una falsa posición plantear que la educación de sexualidad es de la familia o es del Estado. No, el Estado tiene una obligación insoslayable que es educar, y las familias también lo pueden hacer y está bien que lo hagan, pero el Estado tiene que estar presente, entre otros casos porque muchas veces la familia son los lugares de mayor hostilidad para esto, ¿no? Y es terrible lo que pasa con los feminicidios y con las violaciones de las menores, ¿no? Que muchas son en el ámbito intrafamiliar. Después nos podemos meter un poco en la interrupción voluntaria del embarazo. Pero para retomar esto que decías vos ahora, ¿qué le contestarías a una persona que te dice a mí no me gusta que el Estado le enseñe a mi hijo que hay multiplicidad de géneros, que todo tipo de orientación sexual es natural y aceptable? Yo quiero que crezca con estos determinados valores, estas determinadas ideas, y no me gusta que le llenen la cabeza a mi hijo con esas cosas. ¿Qué le contestarías?
Bueno, si esa persona me lo preguntara con el nivel de civilización que vos me acabas de preguntar, creo que habría lugar para sentarse, tomar un café y poder explicarle que la diversidad es una condición de la humanidad y que una persona, por la opción sexual que tenga, no tiene que ser discriminada, y le haría todo el camino largo. Capaz que lo convenzo, no sé. El problema en esto es que muchas veces las razones no son suficientes, ¿no? Ese es el gran problema de la discusión sobre estos temas. Le hablaría de las evidencias que hay con respecto a la importancia que tiene incluir la diversidad dentro del ámbito social, y le diría que si aún así él piensa que la diversidad es un pecado o lo que sea, que tiene el derecho de decirle a su hijo eso, pero que el Estado laico tiene una obligación, que es velar por los valores de la democracia, de la libertad, y que en ese sentido la laicidad implica una obligación para el Estado de educar en valores universales que tienen que ver con la construcción de los derechos humanos, y que eso para un Estado es algo que no puede apartarse. Entonces le invitaría a que nosotros le podríamos desde el Estado dar esas pautas educativas, que no es ni lavarle cerebro ni nada, porque acá nadie le lava el cerebro a nadie, y que en todo caso después converse con su hijo, y probablemente, como pasa en tantas ocasiones, los hijos eduquen a los padres. Bien. Brioso, en materia de derechos sexuales y reproductivos, ha dicho que su ideal sería ir hacia el modelo canadiense o al francés. ¿Cómo son esos modelos? De IVE, de interrupción voluntaria. Sí, bueno, en esto yo quiero separar bien, ¿no? El tema, porque es un tema muy sensible y cada vez que aparece después sale el titular. El tema de IVE no hay, ni desde la fuerza política, ni desde el gobierno, un planteo de modificación del texto legal. Lo que sí hay es la intencionalidad de revisar la reglamentación, ya que la estructura sanitaria de nuestro país con respecto a este tema ha cambiado. Hay una contingente de migrantes muy importante y que esperemos que siga viniendo, de gente joven, muchas mujeres que pueden tener un embarazo no deseado y que hoy hasta el año de residencia no tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque en aquel momento se pensaba que si se hacía eso y no se ponía, Uruguay iba a ser un país de turismo abortivo. Cosa que hoy ya no ocurriría, porque en Argentina la ley es mucho más flexible en los plazos y todo que nosotros. Eso es uno. Y el otro aspecto que ha cambiado mucho es el control del embarazo, que hoy es generalizado, lo que se llama screening del primer trimestre, a las 12 semanas, que se hace estudios de ecografía y de sangre para saber si hay algunos tipos de malformaciones, y en ese caso el diagnóstico estaría un poco más de las 12 semanas, 13, 14, y nos parece que tendría que adecuarse eso para que la mujer que cuando hay una malformación, por ejemplo, quiera interrumpir, tenga la posibilidad. Claro, para entender entonces, habilitar por un lado reglamentariamente que cualquier migrante pueda hacerse un aborto en cualquier momento. Por ejemplo, y lo otro sería eventualmente estirar de 12 a 14, 15. Por ejemplo, está pensando eso, estamos hablándolo con los equipos que se están conformando. Eso es desde el punto de vista del gobierno. Lo que piensa Leonel Brioso es que la humanidad con respecto a este tema el año pasado dio un paso adelante muy importante con el cambio de la Constitución francesa, que es el primer país que coloca el aborto como un derecho constitucional y que por lo tanto hace, no irreversible, porque ya hemos visto que irreversible no hay nada, pero mucho más claro ese derecho de la mujer a resolver con respecto a la interrupción del embarazo. Yo creo que ese es un modelo constitucional de máxima, digamos, y el otro es el modelo canadiense, que hace muchos años ya, que directamente no incluye a nivel constitucional la figura de la interrupción del embarazo. Es un hecho sanitario que se gestiona dentro del sistema de salud sin que la Constitución haga mención a eso. Yo creo que en el tema del aborto, siempre buscando una práctica segura, accesible e infrecuente, cada vez más infrecuente, estos dos modelos son los que mejor se alinean con este objetivo. En su momento vos habías dejado pues, hablaba de los titulares, ¿no? Había dejado un titular que era: el aborto trajo felicidad pública. Expliquémoslo, ¿por qué? ¿Cuál es la argumentación de eso? Artigas planteaba que la felicidad pública no es la suma de las felicidades individuales, sino es un estado de bienestar donde los más infelices sean los más privilegiados.
Eso creo que me faltó explicarlo en la nota. Y en ese sentido, yo creo que cualquier ley que tienda a mejorar las condiciones de vida, dignidad y salud de las personas, sobre todo de las personas que están más jodidas, contribuye a la pública felicidad. Sigo sosteniéndolo eso porque creo que se adapta como otras leyes, y siempre, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, yo hablo de la contracara. Esta fue en el 2012, en el 2013 fue la ley de fertilización asistida, que la reglamentamos y que le aseguramos a las mujeres, aún a las más pobres, que pudieran tener el derecho a intentar un procedimiento de reproducción asistida cuando tenían esterilidad. Las dos caras de la moneda, porque en realidad lo que importa es acompañar las decisiones conscientes de las personas con independencia de las circunstancias por las que tengan. Por eso yo creo que el término artiguista de pública felicidad correspondía para este caso. A la inmensa mayoría de la población y de mis compañeros y compañeras les pareció que no, pero yo sigo pensando que sí. Antes de pasar a otros temas, ya que te metiste ahí, en términos de ayuda a la reproducción, ya sea a través de mecanismos de fertilidad asistida, lo que sea, ¿va a haber avances en las políticas? Sí, bueno, estamos terminando de hacer el documento de la Agenda 2025-2030. De hecho, en el último gabinete del Ministerio fue aprobado en términos generales y estamos convocando ahora para la otra semana a la Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, y en eso se plantean algunos avances, sobre todo bajar los copagos. Nos parece que estaríamos en condiciones de mejorar, de bajar los copagos para que tener un estímulo extra en este sentido. Y hay un tema en particular que es un tema muy importante para las organizaciones sociales del grupo LGTBI, que es el reglamentar el procedimiento de embarazo entre una pareja de mujeres, en el cual una mujer pone el óvulo, se fecunda in vitro y se coloca en la otra mujer para que ambas tengan la maternidad compartida. Hoy eso no se puede hacer. Eso se puede hacer, pero hay que pagarlo. No, el fondo no lo financia. Tiene un nombre, ¿no? Que ahora se me Ropa. escapa. Exacto. Ropa. Es un tema complejo porque desde el punto de vista médico estricto, yo soy profesor de ginecología, no dejo de reconocer que aumentan los riesgos biológicos de muchas afecciones. Porque usted tiene que pensar que el embarazo es como un injerto, en el cual la mitad de los genes que están en ese feto corresponden a otra persona, y la mujer lo reconoce como algo externo, pero más o menos hay una cantidad de cambios que la van llevando. Ahora, cuando el 100% de esos genes son diferentes, el sistema de histocompatibilidad, que se llama, tiene que trabajar mucho más y aumentan mucho los riesgos de parto de pretérmino, de algunos síndromes, de preeclampsia, en fin. Eso sería el tema, valorar. Yo creo, personalmente, que el derecho a decidir con toda esta información debe poder más que el riesgo biológico mayor. Una cortita sobre en esta área, que tiene que ver con las cesáreas. En Uruguay, cerca de la mitad de los nacimientos son por cesárea, pero si desagregamos entre públicos y privados, hay mucho más cesáreas en el sector privado que en el público. Y eso desde el sector salud, sanitario, entiende que es un problema, ¿no? ¿Por qué? El incremento del índice de cesáreas es un indicador indirecto de una disminución de la calidad de la atención del nacimiento. Porque la cesárea innecesaria, o sea, la que no está indicada, que es lo que uno prevé que están aumentando tanto, incrementa muchísimo los riesgos para la mujer y para el feto. Para la mujer en ese embarazo y para futuros embarazos, porque la cicatriz que queda en el útero después de una cesárea, si la mujer queda embarazada nuevamente, hace que tenga riesgo la placenta a insertarse en esa cicatriz y genera una cosa que se llama acretismo placentario, que es que la placenta, si queda en el útero, sangra la mujer en el próximo parto y puede morirse. De hecho, es una de las principales causas hoy de mortalidad materna en los países desarrollados, que ya pasaron por este incremento tan importante de la cesárea. Por lo tanto, prevenir la cesárea innecesaria es un objetivo central. Como tú decías bien, las cesáreas son más prevalentes en el privado que en el público y en Montevideo que en el interior. Las variables que tienen que ver
esto es un trabajo que publicamos en el 2019 antes de la pandemia, pero creemos que no ha cambiado mayormente, tiene que ver con el ejercicio libre de la profesión de la partera. Cuando la partera puede ejercer el ejercicio libre de su profesión, controlando el trabajo parto y asistiendo al parto, mejoran los resultados. En aquellos lugares donde se forman estudiantes de especialidad, residentes, también disminuye, se controla más la cesárea, y el tema de la educación de la mujer también aparentemente tendría que ver cuando, no por el nivel educativo, porque eso lleva muchas veces a un falso concepto de que la cesárea es más práctica. Porque, bueno, lo es 1 hora versus 12 horas. Pero en realidad, la verdadera educación en este sentido es que los riesgos son mucho mayores en una cesárea que en un parto. ¿Pero por qué se da en el privado más que en el público, entonces? ¿Por eso mismo? Porque en el privado, en el Montevideo, por ejemplo, los partos los asisten solamente ginecólogos, porque es un acto médico pago, no hay parteras que asistan. En el interior hay algunos lugares que sí, otros que no. En muchos lugares se forman residentes y en otros no. Es un tema monetario, es decir, el acto médico se cobra y por eso hemos analizado eso y no hay una cuestión concreta con el pago por cesárea. Pero siempre yo digo, y esto es de alguna manera proveniente de las enseñanzas de Mujica, que el precio mayor es el tiempo de vida, ¿no? Entonces, no hay que pensar solo en términos monetarios, sino también en el tiempo que lleva acompañar, por ejemplo, un trabajo parto que puede empezar en una guardia a las 12 del mediodía, la guardia termina a las 20 y la mujer sigue en trabajo parto y lo tiene que tomar otro equipo, ¿verdad? Entonces yo creo que es bastante más complejo desde el punto de vista de la atención y tenemos muchísimo para hacer en eso y va a ser una de las prioridades. Probablemente haya que cambiar algunas formas de trabajo que impliquen formar equipos que atiendan el nacimiento integrados multidisciplinariamente por parteras y ginecólogos, ¿no? Te quería llevar un poquitito de vuelta al tema de la despenalización del aborto, porque vos lo que decías es, te gustaría que se estudie, esto lo decías en parte por tu opinión, pero también las intenciones del gobierno, ¿no? Que se estudie pasar de las 12 a las 14 semanas para aumentar el periodo de ventana en donde a vos te pueden hacer todos los testeos para asegurar que no tengas un hijo con una malformación. Y claro, en el debate de la despenalización del aborto siempre está presente el tema de la vida humana, del feto, ¿no? Y cada uno tiene sus distintas posturas. Absolutamente. El que considera que la vida humana es en la concepción, tiene toda una serie de cosas cuestionables, ¿no? Si vos considerás que la vida es humana de la concepción, ¿qué haces después con todo lo que venimos hablando? Inseminación artificial, ropa, todos estos tratamientos. Te ponen un problema tener esa postura. ¿Cuál es la diferencia del desarrollo del feto de las 12 semanas a las 14? ¿En qué cambia? Bueno, digo por si se abre el frente de la discusión de, bueno, tiene más... El feto entre las 12 y las 14, en realidad lo que tiene en ese periodo de tiempo, los tejidos que se reproducen más rápidamente son los vinculados con el sistema nervioso central. Crece bastante el cerebro fetal y cambia bastante en ese aspecto en esas 2 semanas. Son 2 semanas, tampoco es un cambio tan radical, pero eso te diría que es el proceso mayor de transformación en esas dos semanas. Históricamente se planteaba hasta las 12 semanas porque era como el primer trimestre, el de la vida embrionaria, entre comillas, porque es embrio fetal, no es embrionaria pura. Y hay otro límite que va más allá de las 12 y que en muchos países se discute, que es para los abortos del segundo trimestre hasta las 22 semanas, porque antes de las 22 semanas se considera que si el recién nacido nace, no tiene ninguna chance de sobrevida, mientras que después de las 22 semanas comienza paulatinamente a tener mayor posibilidad de sobrevida, primero con muchas secuelas y luego no tanto. Perdón, ahí en la 20 cae la ecografía estructural. En la 20 cae la ecografía estructural, que sí es un momento crítico porque muchas de las malformaciones que no se captaron con el screening
se pueden encontrar a las 20 semanas, sí, exactamente. O sea, para entender, o sea, ¿habría alguna chance de eventualmente extender hacia las 20 semanas la posibilidad del IVE? No está planteado. Uruguay? No está pensado. No está planteado. Ahí lo que hoy por hoy, cuando se detecta una malformación incompatible con la vida a las 20 semanas, lo que se plantea es la interrupción del embarazo por causa de inviabilidad fetal. Uh-huh. O sea, ya está estipulado. Sí, pero no está dentro de la interrupción voluntaria del embarazo. Claro. No es claro, deja de ser voluntario y pasa a ser básicamente con una consulta con un médico que lo propone por el tema de la viabilidad. Exacto. Perfecto. Igual que si la mujer desarrolla una enfermedad grave, una preeclampsia severa, o yo qué sé, que amenace su vida, a las 20 semanas se plantea la interrupción para proteger la vida de la mujer, pero no entra dentro de lo que es la interrupción ¿Que para vos las 12 semanas es el mejor modelo o no? ¿Cuál te parecería que, en tu opinión personal como médico, cuál te parece que es el mejor modelo para la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es las 12 o es otro momento? Yo creo que el tema este hay que adaptarlo al perfil poblacional que tenemos y a las capacidades diagnósticas. Si hoy tenemos un modelo sanitario que a las 12 semanas hace una fuerte intervención de prevención y de detección de malformaciones, me parece que naturalmente habría que extenderlo, por lo menos hasta las 14 semanas. Es mi opinión personal. Parte de los compromisos con los que llega el nuevo gobierno, por lo menos así lo han manejado tanto vos como Lustenberg en algunas entrevistas, es reducir determinadas situaciones de inequidades que hay en el sistema. De ahí, de hecho, hay dos compromisos claros que están en las prioridades para gobernar y que luego se dejaron explícitamente manejadas en Consejo de Ministros. Tiene que ver con el acceso al medicamento. Hubo un problema claro en ACE en el periodo anterior respecto a eso, y reducir los tiempos de espera, una situación que no es exclusiva del último periodo, pero bueno, ha ido tensionándose el sistema. Ahí, ¿qué margen hay de trabajar en un corto plazo? Estamos trabajando en ACE, está trabajando el directorio con reformular el sistema de compras que se había descentralizado, y fue una pésima opción, ya que abasteció muchísimos lugares, y eso creo que es lo que están haciendo directamente ahora, tratar de buscar un sistema de compras único que además le permitiría negociar mejor los medicamentos. Y en el mutualismo lo que tenemos que terminar es con el precio, los costos de muchos medicamentos que además son completamente aleatorios, ¿no? El mismo medicamento puede salir 5.000 pesos en un lado y 50 pesos en otro. Y eso hay que regularlo. Entre otras cosas, lo que se está planteando es la agencia de medicamentos para trabajar en cuanto a la habilitación de los fármacos y a ver los precios generales. En el sistema privado, los precios se negocian como a nivel empresarial, dentro del marco del derecho privado, comercial. Nosotros creemos que desde el Ministerio se puede influir de alguna manera, como lo hacemos, por ejemplo, con la compra de anticonceptivos, que se compran a nivel de grandes prestaciones, o los implantes subdérmicos que hablábamos hoy, o de los DIU, y quizás habría que buscar algún mecanismo de ese tipo para abatir los precios de los medicamentos. Con respecto a los tiempos de espera tienen dos componentes: el buscar la atención médica y el recibir una respuesta del sistema. En la búsqueda de la atención médica, lo que creemos es que hay que hacer una gran tarea educativa, porque Uruguay padece del síndrome de que tenés que tener el especialista en tu casa, ¿no? Me duele la espalda, voy al traumatólogo; me duele la cabeza, voy al neurólogo; me levanté con la visión borrosa, tengo que ir al oftalmólogo. Bueno, no, definitivamente no. Y yo diría, es contraproducente, si te duele la espalda, ir al traumatólogo. Andá primero a un médico a ver si no tenés una contractura, tenés una infección en el riñón o otra cosa, ¿no? Pero hoy es así, y yo creo que en gran medida esto de los atrasos son por una demanda que está mal planteada y por una debilidad que hay en el esquema de la atención primaria de salud. Entonces la apuesta que tenemos es de incrementar mucho los equipos de atención primaria para poder tener una respuesta inicial. Y con respecto a los especialistas, la estrategia que estamos generando, que es la primera estrategia de recursos humanos en el sistema, tiene como eje y centro la
multiplicación de los escenarios de enseñanza-aprendizaje de los residentes, de los posgrados de medicina, así como de enfermería y de psicología en todo el país. Porque hemos demostrado que allí donde se forma el recurso humano, allí se queda afincado. Eso hay evidencias muy consistentes que las hicimos desde nuestra clínica en estos 15 años. Tenemos 10 centros docentes asociados en el interior, tanto público como el privado, y el 80% de los chiquilines que hacen la residencia y las chiquilinas en el interior se quedan en el interior viviendo donde lo hicieron. Y hoy tenemos el orgullo de decir que la ginecología es la única especialidad que no tiene brecha de la necesidad de especialista hasta que se tiene en todo el territorio nacional. Ese modelo queremos llevarlo para todas las especialidades y tener el gran problema que es la distribución mejor, de alguna manera, contenida en todo el país, que también está atravesada por la inequidad. Una cosa es el tiempo de espera en un seguro privado, horas, un día. Otra cosa en el mutualismo, días, semanas. Y otra cosa es en el público, meses. Uh-huh. Ahí ya que entraste en el tema, en el periodo pasado se había intentado, creo que no terminó saliendo, votar un proyecto de ley para regular algunos aspectos de los seguros privados. Sobre todo la crítica estaba en los centros, o sea, las IAM, que a su vez tenían seguros privados, lo cual te hace pensar que ahí puede haber hasta una superposición de intereses, ¿no? Porque si yo en la atención que tengo que dar desde el centro hago un mal tratamiento, de repente estoy estimulando que la gente se termine yendo a los seguros privados. ¿Ahí qué posición hay y qué margen hay de trabajo? Bueno, los servicios privados forman parte de la ley inicial del sistema que previó que quedaran, y se habilitó, creo que fue en el segundo gobierno de Tabaré, el tema de los servicios VIP, que se llaman, que es que las instituciones del subsector privado pueden tener un servicio preferencial que se paga aparte. No deja de ser un sistema por fuera del Fondo Nacional de Salud, que toma el Fondo Nacional de Salud, pero el usuario paga un plus para obtener un servicio, yo no sé si de mayor calidad, pero con una hotelería con cama privada, con algunos tiempos de espera. Nosotros creemos que del paquete de prestaciones que está en el llamado PIAS del sistema, no puede haber discriminación de acuerdo a que vos pagues un plus o no. Tiene que ser igual para todos. En todo caso, si querés un plus, será, yo qué sé, para el desayuno del acompañante o eventualmente para una pieza privada, porque no hay una capacidad en el sistema de internación, pero no para las prestaciones. O sea, no puede ser, por ejemplo, una fibrocolonoscopía que si sos plus te la hacen al otro día, bueno, tenés que prepararte el colon, así que no va a poder ser el otro día, pero te la hacen en 2 días, y si no sos plus, te la hacen en 2 semanas. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora respecto a eso? Bueno, en algunos lugares está pasando, no en todos, pero tenemos que ir a la regulación de eso. Y ahí lo que juega el rol determinante ahí es la rectoría del ministerio, y de que los tiempos de espera sean regulados desde el ministerio. La última respecto a ese asunto, y les abro el juego. Escuché una entrevista que hiciste hace capaz un par de semanas en Canal 5, que te preguntaban sobre que hay que desde el Parlamento, me pareció entender, hay convenios con seguros privados para justamente tener descuentos. ¿Puede ser? No. No, está. Fue algo que fue dicho por arriba y quería corroborarlo. Porque puede ser, no sé qué. Pero no tenés conocimiento de que eso existe. No. Que si el legislador tiene un seguro privado por ser legislador. Claro, puede tenerlo en la medida que lo pague. No, pero es distinto si hay un convenio, con lo cual se estimula eso. Pero sí debe haber sido algo que entendí mal. No creo, pero bien. Puede ser así. Sobre el tema de los tiempos de espera, ¿no? ¿No es un poco cruel decir, no, bueno, la culpa es que la gente quiere ver a un especialista en vez de ir al médico general? Te lo planteo así. Hay algunos casos donde claramente tiene sentido, ¿no? O sea, de hecho, es lo más razonable, es lo que decís vos. Primero el médico general, te ve el médico general, y ahí te derivará o no a un especialista para no sobrecargarlo. Después hay casos de personas que evidentemente tienen un tema crónico, que van siempre a un especialista, pedirle que vayan primero por el médico es un poco raro. El médico general después... Tenés muchos casos donde vos básicamente vas para que efectivamente te derive y tenés que pasar primero por la puerta del médico general, que ya te implica una gestión, un tiempo de espera, y después el otro,
Y se da una situación bastante perversa donde vos podés ir a la emergencia si querés. Pagás el ticket de emergencia, te atiende un médico de emergencia, sabés que no es una emergencia lo que vos estás haciendo, pero vas porque sabés que va a ser la forma más rápida que te atiendan. El médico de emergencia efectivamente te dice sí, anda al especialista, y ahí vas al especialista. ¿El problema es que la gente sobrecarga a los especialistas, o el problema es que el sistema está mal diseñado, en el cual vos o tenés que esperar mucho para ver al médico, o vos si pagás, te salteás eso y sobrecargas la emergencia? Estaba tratando de ver en cuál de las afirmaciones habías escuchado algo de crueldad. Yo crueldad en el sentido de que vos básicamente culpabilizás a la gente diciendo, no, el problema es que la gente es boluda y va siempre al especialista en vez de ir al médico general. No dije que era boluda. Yo lo que dije es que hay una visión en la población uruguaya de la cual formamos parte. Todos tenemos esa visión. Todos tenemos eso. Que el que te tiene que ver por cada cosa es el especial, y eso no es lo adecuado en un sistema de salud, porque el 85% de las consultas pueden ser resueltas en el primer nivel de atención por médicos generales con entrenamiento en medicina familiar y con interconsulta con especialistas. Ese es el dogma, digamos. Entonces creo que ahí hay que hacer una fuerte campaña educativa al respecto y tener los equipos adecuados. Estamos pensando en la formación de que en este quinquenio entre 700 y 900 equipos de atención primaria con médico general, con formación en medicina familiar, más licenciada en enfermería, más auxiliares. Pero perdón, porque ahí, en mi mutualista por lo menos, para muchas especialidades, justamente tenés que pasar sí o sí por el médico general, requiere pase especialista. Yo no puedo reservar una hora especialista si no tengo el médico general que me la dé. Me pregunto si también los médicos generales se han convertido básicamente en eso, en dadores de pase especialista. Yo creo que no. Yo creo que la medicina en general, a nivel de nuestro país, es una medicina de calidad, y que los recursos humanos que salen de la Facultad de Medicina son recursos humanos bien formados como para poder resolver y poder darse cuenta cuando requieren un traspaso a un especialista. Yo lo que me refería fundamentalmente a que el pasaje por el equipo de atención primaria es para el abordaje. Después, si hay un diagnóstico posterior de una enfermedad neurodegenerativa, obviamente que no tiene lugar, va a tener que tener una consulta con neurólogo y todo el equipo de gente relacionada para el seguimiento y la continuidad asistencial de esa persona. Yo creo que no tiene lugar eso fuera de la primera consulta dentro del sistema, que ahí sí creo que estamos fallando en el tema del primer nivel. Y lo otro es que muchas veces la llegada al especialista puede ser a través de esto que yo planteaba, de unidades de médicos en formación que tienen capacidades como para poder analizar casos y tener interconsultas en tiempo real, a nivel presencial o por telemedicina, con especialistas que estén tutoreando su actividad, los residentes particularmente, y que en muchos lugares podrían transformarse en una primera puerta de respuesta para cortar eso y para hacer que una persona que está buscando una atención no le den una hora para dentro de 3 meses, sino que sea para 48, 72 horas, ¿no? A nosotros nos parece, por los cálculos que hemos hecho, que si generamos una fuerte presencia de atención primaria y formación de especialistas en todo el país, podemos abatir claramente los tiempos de espera. Parte de lo que buscaban era que la inversión por paciente o por usuario en ACE por lo menos se equiparara al sector privado, algo que hoy no está ocurriendo. Sí, hoy la brecha, justo hoy nos reunimos con la gente de Economía de la Salud y nos pasaron los datos. Persiste importante, y es más o menos el sector privado se invierte un 24% más que en el sector público. La brecha sigue siendo esa, y es una brecha que ustedes tienen que entender que en este caso la carga de patología desde el punto de vista biológico, psicológico y social es mucho mayor en el subsector público, o sea que idealmente acá básicamente tendría que haber una discriminación positiva y invertir más en las personas más vulneradas, y por lo tanto habría que superar ese 24% para equilibrar. Pero la idea es, al finalizar el periodo, equilibrar por lo menos la inversión. Pero ¿qué es lo que termina explicando que eso se dé? Es que hay una parte de la población, por ejemplo, que no va
a atenderse y entonces ahí en definitiva terminan menos personas usándolo? ¿Es porque se mandan menos estudios? ¿Qué es lo que termina explicando? No, y lo que termina explicando es una inversión que todavía sigue siendo más baja en ACE que en el sector privado, en el FONASA. Esa es la explicación. O sea, lo que terminan recibiendo los prestadores privados por FONASA es más que lo que se le dispone a ACE presupuestalmente. Sí, básicamente, yo mirá que soy ginecólogo. Sí, está bien. Esto después te agarra un economista y te da vuelta. Pero en términos generales es eso. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que hacer un esfuerzo mayor. Y no parece alocado, porque esto que pasa a nivel de la atención sanitaria pasa en el embarazo, en la primera infancia, en todo. La gente que se atiende en el sector privado tiene peores indicadores sanitarios globalmente en prácticamente todas las cuestiones, todas las afecciones biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? Bien. Leonel Brioso, subsecretario de Salud, muchas gracias por estos minutos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Es fácil desviarse.